Cuando hablamos de cómics imposibles de adaptar, uno siempre piensa en, ya saben, Crossed porque es muy edgy, violento, Sandman porque es muy surreal, el Incal porque ninguna adaptación le haría justicia al arte y esencia de Moebius, etc. Más allá de los típicos motivos de violencia, temas políticos que no están hechos para la generación de cristal, son muchos los cómics que se han llevado este título. Algunos sí se han adaptado, como Watchmen, quizás el más famoso en este sentido, con una película medianamente recibida del polémico Zack versiones extendidas Snyder, que me gusta, pero en serio, a veces parece que él no entiende del todo los personajes, sobre todo Rorschach. Pero el día de hoy estamos aquí para aclarar y expandir aún más esta lista con 7 cómics totalmente nuevos, underground, hermosos y desconocidos. Carajo, no todo es Marvel o DC. ¡Ugh! Pero bueno, empecemos con esto. Marvel contra DC. Me mordí la lengua. A ver, vamos a ser realistas. El principal motivo por el que no puede ocurrir una adaptación de cómic es por temas de derechos, no por temas sociales. ¡Eso es un mito! Carajo, se rumora que le están haciendo un live action a Crossed, por el amor de Odín. Este es el ejemplo perfecto. La rivalidad entre Marvel y DC es legendaria en todo el mundo. Ambas compañías tienen un vasto universo de personajes y han creado las historias más icónicas del género. En sus muchas vivencias, esta rivalidad que vemos tan presente hoy en día en el cine pasó por el terreno de los crossovers. En una época donde el cómic no pasaba por sus mejores días, donde los héroes y villanos de ambas editoriales se enfrentaron o colaboraron en historias épicas, llegando incluso a coexistir en un mismo universo, el universo amalgama. Estos crossovers no solo emocionaron a los fanáticos, llegando incluso a participar en la toma de decisiones sobre qué personaje le ganaba a cuál. Así fuimos capaces de saber canónicamente quién ganaría una pelea entre Hulk y Superman. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo preguntas eso aquí? ¿Quieres que haya una batalla campal? También han sido un gran éxito comercial para ambas compañías. Este año se relanzarán algunos de estos números en formato ómnibus. Entre los crossovers más famosos incluyen Marvel contra DC, o DC contra Marvel, como su sensibilidad friki se los permita, Justice League Avengers, donde los principales héroes de cada editorial se unieron para enfrentar una amenaza cósmica y eventualmente dar paso al universo amalgama o Amalgam Comics, donde conocimos aberraciones como Spider-Boy o Wolverine Batman. ¿Qué es esa cosa? ¡Uy, qué horror! Sí, mucho derrame de creatividad y todo, pero entendamos algo, este famoso crossover surgió por una decisión financiera. Ambas compañías estaban en crisis y no de tierras infinitas, de dinero. En los 90s, varias decisiones desesperadas llevaron a una eventual revolución y cambio en la industria, de la cual hablé brevemente en el video de Robert Kirkman. Y aunque actualmente el cine de superhéroes va en declive, las compañías que producen estas pelis tienen respaldo de décadas, incluso ya hasta 100 años algunas. No son una oficina dentro de un edificio del Bronx, son multinacionales donde juegan con licencias millonarias en cada toma de decisiones, juntas creativas, y un fallo no significa nada en el gran cálculo del multiverso. Sí, estuvimos a punto de que Disney comprara Warner, según ya saben algunos insiders, como lo hizo con Fox. Y quizás en algún universo alterno se dio una película donde Marvel y DC chocaron puños. Pero actualmente Warner parece estar recuperándose un poco después de tanto fracaso. El cine sobrevivió a una pandemia y todo parece estar en orden. Una vez más, todo está bajo control gracias a Guillermo del Toro. Esta idea parece lejana actualmente, y si se llega a dar en un futuro, si es que aún es relevante el cine de superhéroes, es posible. Por el momento no lo creo. ¿Te gustan los juegos MOBA y el dinero? Lo sé, ¿a quién no? ¿Y si te dijera que finalmente puedes generar ingresos mientras juegas sin invertir ni un peso en equipo caro? ¿Me creerías? Pues agarra tu celular y descárgate Epic Ballad Rise of Heroes. Ya lo jugué y la neta es que no esperaba que estuviera tan entretenido. Entras, agarras a tus campeones, los pones a darse de hostias y listo, ya ganas. Oh, no, espera, me mataron. ¿Sabes qué? No importa, porque con cada habilidad y nivel desbloqueado vas generando puntos de experiencia que puedes usar para desarrollar a cada campeón, lo que se traduce en victorias y hasta $10 diarios. Lo mejor, como digo, es que no necesitas invertir nada. Es más, si tienes dudas, hay toda una comunidad dispuesta a echarte la mano y a echar la reta. Para reclamar tu recompensa diaria, debes contactar al servicio al cliente por medio de Telegram, donde tendrás acceso a la comunidad y otras promociones. Y por cada partida PvP ganas tokens digitales. Estos son un complemento perfecto para la moneda del juego, que por supuesto puedes cambiar por dinero en la vida real. Hay otras formas de hacer plata en Epic Ballad, como compartir el juego con tus amigos, el modo Combat to Earn, torneos PvP a tu nivel. Yo me compré este personaje NFT porque lo vi roto y cuando me di cuenta ya lo tenía añadido por defecto, pero no importa porque después de pasar el primer escenario me gané esta sirena bien perrona y me solé a todos. Y fíjate en esto, cada 35 EBC que ganes, que es la moneda del juego, lo puedes cambiar por un USDT. Como es un juego nuevo, hay jugosas recompensas para los que se registran en la comunidad Right Now.
Así como yo, tú también puedes ganar dinero jugando Epic Ballad Rise of Heroes. No esperes más y checa toda la información aquí abajo en la descripción. Gracias Epic Ballad por patrocinar este video. Animal Man. Grant Morrison, mi pelón favorito, el rey Midas de los cómics. Dale un peyote y te saca 3 obras maestras. Los cómics de este señorón ocupan varios espacios en las listas de cómics inadaptables, pero uno de ellos, y sin duda uno de los más chingones, es Animal Man, un héroe poco conocido de DC Comics. Buddy Baker era un joven que trabajaba como doble de acción en Hollywood, con una familia tradicional católica panista y una vida ideal norteamericana. Nada podía malir sale en su vida hasta que un día unos pinches marcianos le sacan las tripas y le dan el poder de absorber los poderes de cualquier animal a su alrededor, trayendo consigo una gran maldición, ya que ahora más que nadie en el mundo conoce el dolor y la tragedia que conlleva venir como un animal al mundo. Morrison le dio un enfoque metaficcional al personaje, explorando temas filosóficos y existenciales, así como por su enfoque único con la relación de este con su creador y los demás superhéroes, lo vuelven un personaje rotísimo. Si bien sería un desafío adaptar fielmente todas las capas y complejidad de las novelas gráficas, no diría que es imposible, si lo hicieran adecuadamente. Me explico. Una adaptación exitosa de Animal Man requeriría un enfoque creativo y respetuoso hacia la obra original, ya que no es un superhéroe convencional y solo personajes como el bocazas Deadpool o Madman, por decir algunos, comparten con la polla de animal. Explorar su relación con los cómics y el medio mismo se podría traducir en el cine como una crítica ácida hacia el cine de superhéroes. Sería algo como Birdman. ¿Alguien vio Birdman? ¿Vieron Birdman? Además, sería fundamental encontrar un equilibrio entre la acción y la reflexión filosófica que caracteriza la serie. Ojo con eso, ya que tiene demasiada incomodidad y shock. Vamos, tanto es así que Morrison se volvió vegetariano tras investigar para este personaje. Jeff Lemire retomó al personaje y si bien no era una versión mala, perdió por completo la naturaleza salvaje y tetradimensional del personaje, haciéndolo más llevadero, y quizás para una película basada en este personaje, pues sería en esta etapa lo más viable. En años más recientes incluso llegó a considerarse un cómic de terror por la crudeza con la que critica temas como la explotación animal y la falta de respeto de la humanidad hacia toda naturaleza pura y buena. Con el enfoque adecuado sería posible. James Gunn ha comprobado que por más absurdo y surrealista que sea el cómic, es adaptable. Animal Man podría ofrecer una experiencia única y significativa tanto para los fans del cómic como para aquellos que se sumergen en la historia por primera vez. Sería toda una golpiza cerebral con madrazos de realidad. ¿Podría soportarlo sin ir a llorar porque es muy progre? Joe the Barbarian, el cómic del que se copió Mr. X. Una vez más, Grant Morrison, con el increíble arte de Sean Papacito Murphy, nos parte el cerebro en 4 con este titulazo. Una mezcla entre Narnia, El Señor de los Anillos, Toy Story y la Segunda Guerra Mundial. Joe es un chico de secundaria, introvertido y escuálido. Acaba de perder a su padre en la guerra y para acabarla de fregar tiene diabetes tipo 2. Un día, al llegar a casa, olvida tomar su insulina y se ve transportado a un mundo de fantasía donde se debatirá entre la vida y la muerte. La historia sin fin para depravados. ¿Saben qué? No se me pudo ocurrir un ejemplo mejor que la historia sin fin. Miren, si los libros de Michael Ende se consideran imposibles de adaptar, Joe lo es aún más, porque no solo tienes que agarrar esta narrativa enredada que se balancea entre lo infantil y adulto, también tienes que conseguir las licencias de los juguetes que cobran vida en esta dimensión pesadillesca dentro de la cabeza moribunda de Joe. Superman, Transformers, Volver al Futuro, G.I. Joe, Star Trek, Star Wars, Doctor Who, etc. Ready Player One ya lo hizo. Sí, ya sé, pero no se imaginan el reto que fue para Warner conseguir estas licencias, en gran parte gracias a Spielberg, pero este ya era un libro que se volvió bestseller y Joe the Barbarian no. Es más, dudo que siquiera hayas oído hablar de él. A pesar de que Universal adquirió los derechos para una película y hasta hay artes conceptuales, desde 2012 nadie ha vuelto a tocar esta historia y así se quedará, por siempre. Gwenpool. No, no es Gwen Stacy. A ver, sí, ya dije que no todo es Marvel, pero hablemos con el chile de fuera. Si hay algo que tiene Marvel es que sabe aprovechar la cuarta pared. Deadpool, She-Hulk, a veces Spider-Man y Howard el Pato. Pero Gwenpool, uff, no me gusta. Odio sus cómics, honestamente. Pero no importa lo que yo piense. Gwendolyn Poole. Debido al éxito de Deadpool y Gwen Stacy en los cómics, Marvel por alguna razón decidió fusionar a ambos pellejos para dar paso a la loli definitiva. El personaje es un completo bait, ¿ok? Está hecho para que las chicas hagan cosplay de ella en las convenciones, pero al mismo tiempo es una de las más poderosas de Marvel, siendo su poder más grande el poder del guión. Cuando es transportada al universo 616, le dice a Thor Jane Foster, que le interpreta Natalie Portman: ¡Wow, hostias, chaval! No, eso no es todo. Si se está enfrentando a Galactus o el Tribunal Viviente, se sale del cómic, regresa unos paneles y los vence. Se comunica con sus escritores, edita cualquier historia, se besó con Reed Richards enfrente de la Mujer Invisible. No, hombre, a veces soy una cosa, pero
Hay que admitirlo, Marvel no sacaba personajes tan sexys desde los 90s. La pregunta aquí es, ¿vale la pena una adaptación de Gwenpool? Estos son personajes de lo más genéricos, hechos para vender por los loles, como la chica ardilla en su momento. Es más, hasta ella, que es más antigua, hasta cierto punto reconocida, fue hecha a un lado por Marvel y canceló su serie live action por allá de 2017. El encanto de Gwendolina es que manipula el cómic más allá de la cuarta pared, interactuando incluso con el lector, algo que funciona en el mundo del cómic no sería tan genial en el cine. Sí, Deadpool lo hizo a su manera, pero Gwenpool solo funciona en las viñetas. Léete un cómic, se explica solo. El día que Marvel la adapte a live action, oficialmente el cine se muere, se convulsiona y explota. Hombre, She-Hulk casi hace que los Marvelitas quemen sus funcos. Crossover. Tengo la firme idea de que si algo funciona en el cómic, única y exclusivamente en el cómic, no tiene sentido sacarlo de su status quo. Este es el caso de Crossover, una odisea de Donny Cates donde el noveno arte colisiona con nuestro mundo real. El evento tiene una magnitud tan grande que toda la ciudad donde se liberó el crossover es puesta en cuarentena por un campo de fuerza para que nadie entre ni nada salga. ¿Qué es más real? ¿Uno que se va a morir en unos cuantos años o Superman que ha trascendido generaciones y sigue presente en la memoria colectiva de cada generación? Así nos la pone Donny Cates. Aquí los personajes de cómic son perseguidos, odiados y temidos cual X-Men o Latino en el Gabacho. Los escritores de estas historietas también son perseguidos, algunos por sus mismos personajes que crearon, ya que ahora tienen a quien culpar de todas sus desgracias. Triste el caso de Robert Kirkman, quien tuvo una pequeña plática con Negan de The Walking Dead. El mismo Donny Cates es el antagonista y dios absoluto de este cómic. Crossover ofrece un desafío interesante para cualquier adaptación. Su premisa, que involucra personajes de múltiples universos de cómics, se fusionan en el mundo real, ciertamente presentando varios desafíos tanto creativos como legales para ser adaptada a otros medios. Una vez más, se trata de una bronca de logística. Tenemos a Wolverine, Youngblood, Madman, Hit-Girl. La metanarrativa y su amplia gama de personajes, claro, propiedad de diferentes editoriales, hace que obtener los derechos para adaptarlos sea una tarea complicada. Además, gran parte del atractivo de Crossover radica en su formato de cómic, que aprovecha al máximo las posibilidades virtuales y narrativas que ofrece este medio. Ya sé, el mismo problema que las anteriores mencionadas, pero todo junto. La diferencia con este es que cualquier estudio que se anime a adaptar este título de Image Comics va a tener que darle sus respectivos créditos a los autores, lo cual es un tabú, prácticamente un pecado darle los créditos a los artistas, a menos claro que seas Stan Lee, aparentemente el creador de todo Marvel. Esto da para todo un tema. En serio, véanse el video de Robert Kirkman. Transmetropolitan, creado por Warren Ellis y Derek Robertson, es ciertamente un cómic único y desafiante de adaptar. La novela se desarrolla en un futuro distópico en Estados Unidos y sigue las aventuras del periodista gonzo Spider Jerusalem, basado abiertamente en el escritor Hunter S. Thompson. Es una mezcla entre la sátira política, crítica social, que podrían resultar difíciles de traducir a otro medio, y déjenme decirles algo. Amigas y amigos, el cómic es bien punk. Una de las razones por las que algunos consideran que es imposible o por lo menos difícil de adaptar es por su naturaleza visualmente extravagante y a menudo grotesca. La ciudad futurista de Transmetropolitan está llena de tecnología avanzada, personajes excéntricos y paisajes urbanos caóticos, elementos que podrían ser costosos en una adaptación visual. Claro, hablando de un cómic no tan reconocido. Además, el tono, el contenido provocativo de la serie, que aborda temas como la corrupción política, la ética periodística y los peligros de la religión, podrían resultar difíciles de manejar en un medio más tradicional como la cine o la televisión, donde te cancelan por decir pene. Sin embargo, y a pesar de estos desafíos, no sería justo decir que es imposible adaptar Transmetropolitan. Hay fanfilms bien logrados por ahí, no se ven tan mal, y con los avances como la polémica inteligencia artificial y la apertura de servicios de streaming por historias más de nicho, por así decir, podría ser posible. Arriba la esperanza, abuelita. Señores y señores, por favor siéntense y párense de pie porque hablaremos de Saga. Sigo diciendo, señoras, ninguna mujer ve mis videos. Este es el cómic que debes estar leyendo justo ahora. Es Star Wars, es Game of Thrones, es Romeo y Julieta, es Invincible. Saga es muchas cosas, pero nunca una estrella por. Llegamos al primer puesto. Creado por Brian K. Vaughan y Fiona Staples, Saga es definitivamente un cómic complejo en muchos sentidos, desde su narrativa rica y multifacética hasta su mundo expansivo y sus personajes diversos. Saga ofrece una experiencia profundamente inmersiva y emocional. Precisamente es por eso, es como Star Wars, conoces el presente, pasado y futuro de los protagonistas. Uno de los aspectos es su narrativa multifacética, donde la trama abarca un periodo en el pasado, que es cuando inicia la historia. Habla de una pareja de aliens de razas rivales que se
enamoran y luchan por mantener a salvo a su familia y a su hija de una persecución política. Múltiples subtramas y personajes secundarios le agregan profundidad a esta odisea, y no de manera superficial. Por títulos como este es que considero al cómic verdadera literatura. Estos temas se exploran de manera matizada y a menudo provocativa, pero bueno, estarás preguntando, ¿y eso qué? Hasta ahora nada fuera de lo normal. Eso me gustaría pensar. Hasta hace unos años, lo que representaba un desafío considerable ahora es posible gracias a la tecnología y a que el público está más abierto a esta clase de historias, pero aquí hay algunas razones por las cuales considero que no van a adaptar Saga. ¿Se acuerdan de Valerian y la ciudad de los 1000 planetas? Sí, esa que está basada en un cómic que nadie conoce y que dirigió Luc Besson. Y si te dijera que este director escribió esta adaptación desde los 16 años, tenía cientos de guiones y una biblia entera de lore, y aún así cancelaron su universo. Sí, como Denis Villeneuve con Dune, pero si hubiera salido mal. Pues algo así podría suceder con Saga. Tiene bastante contexto, es una historia con una calidad impecable. Muchos lo consideran incluso el mejor cómic del mundo. Ya sé, cada 15 días alguien dice eso, pero créanme, Saga sí tiene potencial de competir contra Dune. Pero ¿hay un estudio al nivel que lo respalde? Claro que no. Para empezar, ¿hay una fanbase que lo respalde? Absolutamente no. Podría ser una historia perfecta, pero sin un público tan grande y dispuesto a ver por mucho tiempo una saga al estilo Game of Thrones, su destino es convertirse en Why the Last Man, otro fallido intento por adaptar una historia increíble del mismo autor Brian Key. Es una lástima porque el cómic es muy bueno y la serie no le hace nada de justicia. Ahora añádele que existen diferentes mundos, personajes loquísimos, el presupuesto sería una barbaridad inimaginable, hablando claro de un cómic indie, y luego añádele una clasificación para adultos. O sea, por más perfecta que sea Saga, es infondeable. ¿Existe esa palabra, infondeable? No es una buena inversión, así de simple. Y bueno, me disculpo de antemano si eres fan de alguno de estos cómics y acabo de abrirte los ojos. Es normal, si te deprimes por unos días, adelante, ya pasé por eso y lo acepto. Hay cómics que están mejor en este formato y lo mejor que puede hacer uno es seguir apoyando a estos creadores, comprando sus cómics. Si tienes la oportunidad de visitarlos en alguna convención y agradecerles, la verdad lo recomiendo mucho, vale totalmente la pena y te llevas un bonito momento. Muchas gracias por ver este video, pásate por el canal secundario, considera suscribirte, sígueme en redes sociales como NoiseyNerd. Ya somos 17,000 suscriptores. Chicos, de verdad, los besaría si pudiera cada uno de ustedes. Es más, ahí les va. Quita la mano, quita la mano. Fue NoiseyNerd, bye bye.